Nuestra meditación de hoy tiene como título Protegidos o sobreprotegidos y como subtítulo Mirar con sabiduría lo impuro. ¿Y por qué mirar con sabiduría lo impuro? Porque muchas veces nosotros, entendiendo que debemos tener una nueva vida y que no debemos andar en caminos de malvados, no podemos sentarnos en sillas de escarnecedores, queremos negar la existencia de esa silla, o sea, rechazamos sin entender que muchas veces Dios va a necesitar que estemos cerca de esos caminos, no caminar y regocijarnos en esos caminos, pero cerca de esos caminantes también, cerca de esas sillas, no para que nos sentemos en ellas, sino para que estemos pendientes de los escarnecedores que allí están sentados. Y por eso, vuelvo y repito, hay que mirar con sabiduría la impureza para no detestar o aborrecer el hecho de que existe, sino para saber cómo andar en medio de ella. Y vemos que en efecto en Santiago 4, en esta carta se nos instruye qué debemos hacer. No podemos negar que la impureza va a existir. ¿Cuándo será el fin de esto? Cuando ya el Señor vuelva, su justicia se establezca para siempre y ya no exista el mal. O sea, mientras que Él no vuelva, va a existir la impureza. Y ante eso nosotros tenemos que saber qué hacer. En Santiago 4, del 7 al 8 dice: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La impureza existe y entonces ante eso hay varias acciones que debo tener en cuenta. La impureza me pone a vivir en ciertos verbos, en ciertas actitudes, en ciertas acciones. La primera es someterme a Dios. Ahí está la impureza. Bueno, yo no me voy a someter a esa impureza. Yo me someto a Dios, a su voluntad. En cuanto al diablo, resistirlo a él. O sea, resistir ante sus tentaciones, resistir ante su voluntad, no lo voy a hacer. O sea, pongo resistencia a lo que él diga. Claro, como me someto a Dios, pongo resistencia y me deleito resistirme a lo que dice el diablo. Ah, porque usted lo dice, pues yo no lo voy a hacer. Así debe ser nuestra vida automática. Porque usted lo dice, no espere de mí obediencia. Y al final de cuentas, Él huirá de nosotros. Otra acción, acercarse a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad las manos, o sea, no admitir tener algo inmundo en mis planes, en mis caminos. Y no tener doble ánimo. O sea, si a veces me gusta una cosa y a veces me gusta otra, tengo un doble ánimo y debo purificar mi corazón. No puedo amar la música de adoración, la alabanza y también la música que es tóxica, porque hay canciones que de verdad son tóxicas, son terribles. No puedo amar la verdad y amar las mentiras y los chismes. Y si uno los escucha, discernir y rechazarlos. Ayer casualmente vi una noticia que podría ser verdad, pero como no tengo ningún asidero ya la deseché, y es una de las tantas versiones que hay en cuanto a la renuncia del procurador y cómo esto está vinculado a una persona que supuestamente es culpable, en este caso de CENIAF y los menores, ¿verdad? Entonces, la noticia, aunque podría ser cierta, yo no la puedo comprobar, yo no la digo, no la reproduzco, no la puedo comentar, y simplemente, bueno, la veo como una posibilidad, pero no la difundo, porque yo no puedo amar lo que es mentira. Y como posiblemente sea mentira, no puedo considerar atesorar lo que es mentira. Vamos a ver Mateo 4, desde el versículo 1. Jesús supo mirar la impureza con sabiduría y sometiéndose a Dios, resistiendo al diablo, él huyó de Jesucristo. Vamos a leer Mateo 4 desde el versículo 1 y veamos cómo Jesús, como en efecto nos enseña Santiago 4, se sometió a Dios, resistió al diablo y el diablo tuvo que huir de él. Dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí me llama mucho la atención de que el Espíritu sabía que iba a ocurrir y lo lleva porque era necesario que Jesucristo fuera tentado por el diablo. Y vamos a ver por qué. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchas veces Dios va a permitir que estemos expuestos ante el tentador, ante la impureza,
para dejar bien clara su autoridad, no solo ante nosotros, sino ante los demás. Dios me pone ante la tentación, no es que Él me tienta para que yo peque, pero Dios permite, porque la tentación la pone el diablo, la pone el mundo, no me va a sobreproteger de tal manera que yo nunca vea impureza. Pero esto es para que su autoridad quede bien establecida a nivel interno, en mi corazón y delante de los hombres y delante del diablo, por supuesto. Porque ahí entonces yo debo vivir por autoridad. Jesucristo con autoridad le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, aprovecho que me quieres tentar para que sepas la verdad. Aquí Satanás no iba a ser para arrepentimiento, pero muchas veces el Señor va a permitir que estemos tentados por otras personas para que nosotros le hablemos con autoridad y dentro de eso esas personas tengan oportunidad de arrepentimiento. Y será muy bonito, pero yo sé que nos va a pasar a todos y a muchos ya le ha pasado, que algunos tentadores se van a sentir reargüidos, avergonzados y arrepentidos y van a decir, ¿sabes qué? Tú estás bien, yo estoy mal. Aquí el Señor Jesús no fue sobreprotegido como a veces nosotros queremos hacer con nuestros hijos que no tengan acceso a nada. Claro, no se lo vamos a poner en bandeja de plata, pero tenemos que saber que cuando ellos salen a la calle van a estar expuestos a la música que no queremos que escuchen en casa, a los programas que no le permitimos ver en casa. Porque eso está bien, no le debemos permitir que vean ciertas cosas, pero tenemos que prepararlo porque afuera ellos lo van a ver, afuera lo van a escuchar, afuera lo van a poder tocar. ¿Y cómo se hace esto? Enseñándoles la autoridad de la palabra y enseñarles a decir, escrito está, no discutas con el mal, solamente ponle alto, es decir, eso no va porque no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios tiene para mí y no es lo que es santo y por tanto a mí no me conviene. En Mateo 4, versículos 10 y 11 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Resistir con sabiduría a la impureza hace que la impureza se vaya y que seamos respaldados por Dios. Y una de las cosas que yo le tengo que dar muchas gracias al Señor es que por medio de su palabra y decir con autoridad, esto no es porque no es lo que Dios quiere, porque esto no es digno para mí. Yo soy hijo de Dios y yo no puedo aceptar algo que sea contrario a lo que el Padre me da. Entonces me ha alejado, sí, de personas. Esas personas no es que yo las he tenido que echar, sino que ellas se van. Porque aquí Jesucristo no le dio un empujón, no le dio una patada, no le tiró palos y piedras a Satanás. Él solito se fue porque ya se dio cuenta que nada podía hacer. Porque él lo vio enfrentar el mal y cómo impuso la autoridad del Padre. Porque nosotros estamos para imponer la autoridad del Padre con su palabra. Nosotros estamos aquí para establecer el reino de los cielos diciendo, así es que se vive porque el reino tiene estatutos y bajo los estatutos de Dios es que yo vivo. Por eso, preséntame todo lo que tú quieras, pero ante todo lo que tú me presentas que es impureza, yo tengo un escrito está. Y es que a veces da tentación, a veces da miedo, a veces no se puede. Pues según de Timoteo 1, versículo 7 nos dice que sí se puede si hacemos lo correcto. Porque hay cosas que a todos nos pueden tentar. Una riqueza que no es apropiada, que no es ética. A veces no es ilegal, pero no es ética. Por ejemplo, la riqueza que a mí me daría tener un puesto haciendo que voten a mi superior, compitiendo y ganando una posición a través de difundir mentiras para descalificar a mis competidores. Es inmoral, no es apropiado y no es de Dios, pero a veces yo digo, es que estoy muy tentado, el salario es excelente. Pues en 2 Timoteo 1:7, ¿cómo podemos vencer esto? Dice así, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Simplemente estoy tentado, debo fortalecer mi vida espiritual, porque el espíritu que Dios nos ha dado nos da el poder, o sea, la eficacia, la capacidad para rechazar la impureza, el amor a la pureza, porque también cuando yo amo la verdad, resisto a la mentira. Es más, la mentira me resulta completamente impropia, lejana, no la quiero tocar, no la considero. Y por supuesto, con el espíritu que el Señor nos ha dado, tenemos el dominio propio para decir, escrito está, esto no va, es tentador, porque comer pan después de 40 días en ayuno es tentador, pero Señor Satanás, usted no me lo va a dar, usted no me va a mí a resolver la vida, no va. Tengo gran necesidad, pero el espíritu que yo tengo me da el dominio propio para decir no.
Al final de cuentas, y esto también debe ser muy importante, la impureza es un buen examen para mi corazón. Vamos a Santiago 1 y con esto vamos a darle muchas gracias a Dios porque Él, a través de tentaciones que Él permite que estén ante nuestros ojos, ante nuestras manos, ante nuestros oídos, nosotros podamos examinar nuestro corazón. Dice Santiago capítulo 1 versículos 14 y 15 lo siguiente: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí nos habla de que evidentemente yo soy tentado en aquello que tengo codicia, que tengo liviandad, que tengo ambición, en aquello en que tengo apetito, porque yo soy tentado por lo que en el fondo todavía me sigue atrayendo. Hay caballeros que se resisten a que otros caballeros los enamoren porque en ellos no hay esa inclinación, no hay homosexualidad. Pero cámbiale el género inmediatamente a la persona que se le acerca y que sea una dama, entonces ahí ya no se va a resistir. Obviamente esa persona se resiste a que otros hombres los cortejen porque no hay homosexualidad en ellos, pero inmediatamente si llega el objeto de su tentación, que es una dama, entonces ahí caen. Hay personas que no tienen problemas para decirle no a las malas fuentes de recursos económicos porque no les interesa el dinero o de repente ya lo tienen. O sea, en esa área están tranquilos, pero que le digan, bueno, no te interesa el dinero, pero vas a ser muy famoso si haces lo malo. Entonces ahí se caen, porque al final de cuentas la tentación muestra en qué soy débil. Y aquí es la parte didáctica y maravillosa y donde podemos ser llenos de sabiduría. Lo que me tienta es lo que yo tengo que trabajar. Si soy tentado por las malas conversaciones, tengo que trabajar ahí. Si soy tentado por personas que me quieren seducir, tengo que trabajarme yo ahí. Si soy tentado por el dinero, tengo que trabajarme yo ahí. Entonces, en vez de enojarme porque hay impurezas, gracias Señor, porque por medio de esas impurezas que están allí, tú me llevas a trabajar a mí. Entonces, ya no le echemos culpa a la dulcería, sino a nosotros que nos queremos comer todos los pastelitos que están allí. No es que trabajemos para que las pastelerías ya no existan, sino para que nosotros ya no entremos, y vayamos abriendo cartera y bolso y todo para comprar todos los pastelitos y digerirlos y después decirnos que las dulcerías a mí me hicieron engordar. Las dulcerías a mí no me hacen engordar. Soy yo que no puedo ver un pastelito mal puesto porque de una vez me lo como y todavía le busco leche, café o Coca-Cola. Entonces, gracias a Dios porque por medio de las impurezas que Él nos permite a nosotros ver, y como en el caso de Jesús, el mismo Espíritu Santo lo llevó a ese lugar donde Él iba a ser tentado, allí uno ve en qué debe ser fortalecido. En cuanto a Jesús, no es que Él tuviera debilidad, sino más bien en el desierto Él proclamó que Él iba a vencer y le estableció a Satanás: te voy a vencer porque yo venzo el pecado. Y en la prueba más difícil que había tenido hasta ese momento, porque mucho más dura fue la cruz, Él resistió, venció y al final el diablo tuvo que irse, los ángeles le servían y vivió como ejemplo de testimonio de victoria para todos los demás lo que nosotros nos toca vivir. En ese sentido damos a darle muchas gracias a Dios porque las impurezas son un examen para saber qué tenemos que trabajar a lo interno y cuáles son nuestras concupiscencias. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta palabra y gracias porque tú nos enseñas a tener una visión correcta, adecuada, sana, constructiva de las impurezas, porque van a existir. Pero en lo que yo soy tentado, debo trabajarme a mí. Y más que tratar de evitarlo, porque tenemos dos errores. A veces no queremos tocar el suelo, queremos vivir entre nubes y eso no es real. Todavía no hemos sido llevados a tu presencia, todavía no ha llegado el momento en que no vamos a estar en lo impuro, sino siempre en lo inmaculado. Y eso está mal, el tratar de evitar la impureza, porque ahí estamos para hacer luz. Es como el bombillo que no quiere que lo pongan en las habitaciones oscuras. Eso es irreal. O a veces lo otro es que culpo a las impurezas por hacerme pecar y no miro que mi corazón tiene un apetito a lo impuro. Gracias Señor por este tema, porque tú con eso nos llevas a ser sabios, a ser prudentes y a saber examinarnos, entendiendo que por un tiempo nos toca vivir en un mundo impuro y que por medio de esas impurezas nosotros somos perfeccionados orando, buscando tu palabra y así también probándote en todas las cosas que podemos ser fieles, que tú no nos das espíritu de cobardía, sino que por medio de ese espíritu de poder, amor y dominio propio vamos a ser fieles a ti y nos vamos a gozar
en que tú nos haces fieles y nosotros también entregamos todo, Señor, para no fallarte a ti. Bendito eres, bendice a nuestra iglesia, bendice a toda esta feligresía, Señor, para que, llenos de tu sabiduría, de tu amor, sean prosperados en todas las cosas, por medio de la prosperidad de su alma y de la sabiduría que adquieren al entender, saber vivir en medio de todas las pruebas que el mundo nos pone y que vencemos por medio de tu palabra y tu espíritu. En nombre de Jesús te bendecimos. Amén.